Bueno, Arrastión, buenas tardes. Gracias por venir hoy a la presentación del Rey Recibe de Eduardo Mendoza. Bueno, yo soy Galder Reguera, soy escritor local. Para mí es un honor enorme presentar a Eduardo. Quiero agradecer a Seix Barral, a Elena Ramírez, a Elena Blanco, la posibilidad de presentar a Eduardo. Y aun a riesgo de que él empiece a conocerme ya como el plasta que me cuenta siempre la misma historia, la voy a contar. Y es que yo fui un lector que devoraba tebeos de niño y devoraba Spirus, Tintines, Mortadelos y todo lo que era la literatura infantil y después juvenil. Y de repente un día, no sé qué pasó, que la lectura se convirtió para mí, probablemente por influencia del instituto y de mi profesor de literatura, al que no voy a nombrar, en una auténtica tortura. Yo veía un libro y me echaba a temblar, era un poco como La naranja mecánica, ¿no? Me habían dicho que eso era una cosa seria y me habían enseñado a dividir las frases en complementos directos y sujetos y predicados y un horror, o sea, era enfrentarme a un texto y morir. Y entonces, en el año 91, nada menos, cuando yo tenía 15 años, cayó en mis manos El misterio de la cripta embrujada, este volumen, además, que he conseguido recuperar. Y me enfrenté a él como Eduardo dijo en su discurso del Cervantes, que él se enfrentó al Quijote, temiendo una tortura. Y para mí fue una auténtica revelación porque por primera vez disfruté de un libro que era para personas mayores. Y descubrí que realmente la lectura podía ser aquello que a mí me había empujado de niño a devorar uno tras otro libros. Y a partir de ahí no dejé de leer, por supuesto, a Eduardo, que pasó a ser uno de mis escritores favoritos y predilectos para toda la vida, y le debo un agradecimiento enorme, porque al final fue un modo de vida, ¿no? Entonces, bueno, lo dicho, para mí es un auténtico placer presentarte hoy aquí. Bienvenido a Bilbao, Eduardo. Muchas gracias, muchas gracias. Me emociona mucho esto que has dicho. La verdad es que es una responsabilidad la de los escritores, porque siempre hay un momento en que uno se encuentra con alguien que te dice esto, en el mejor de los casos, dice, gracias a tus libros, pues yo empecé a leer, me aficioné a la lectura, me aficioné a la escritura, me pareció que me sirvió de estímulo. Alguno a lo mejor un día me dice, gracias a ti dejé de leer para siempre y todo eso me ha ahorrado. Pero bueno, es la sensación de que uno va... Yo también pasé por este momento, claro. Yo leía tebeos y cómics, otros porque soy de otra época, el guerrero del antifaz y el hombre enmascarado, en fin, no, nivel. Y también un día pues empecé con no sé qué, me dieron un libro y al principio me costaba leer, porque claro, y luego y al final pues alguien me dijo, mira, déjate de tonterías, lee esto. Y me dieron, no me acuerdo qué libro, y pensé, yo no solamente me gusta mucho esto que estoy haciendo ahora y lo estoy pasando muy bien, sino que además yo lo que quiero es escribir este mismo libro. No escribir libros, quiero escribir este mismo libro y estaba dispuesto a copiarlo para ser el autor de aquel libro tan bonito, que a lo mejor era de Tolstoy, pero yo lo quería haber escrito yo y bueno, unos cuantos años más tarde aquí estamos. Dijiste en aquel discurso del premio Cervantes, regreso a la lectura de Cervantes con mucha frecuencia como quien visita a un buen amigo, a sabiendas de que siempre pasaré un rato agradable y enriquecedor. A mí me parece una maravillosa definición de tu propia obra, porque los que te leemos volvemos así a tus libros. Bueno, gracias. Yo la verdad es que ahí esto es una actitud que no comparto porque nunca he leído un libro mío. Pero no solamente no los he leído, es decir, los he leído, pero una vez publicado ya soy incapaz de volverlo a leer. Si alguna vez he tenido que leerlo fragmento para
pues no sé, para un comentario, para comprobar una traducción que me consultaban, me ha dado una impresión muy mala y he pensado, esto no me gusta nada, esto no me gusta nada. Así que no, porque, claro, me pasa una cosa y es que ya sé lo que va a decirme este autor. Ni me sorprende ni me divierte, lo considero un pesado y cada frase es el resultado de una elaboración y aquello ya Una vez conseguí leer un libro mío en portugués porque era como si no lo hubiera escrito yo y me hacía mucha gracia. Me hacía mucha gracia. Pensé, anda, este no está mal, pero bueno, entiendo lo que dices porque me pasa con muchos autores a los que vuelvo y otros a los que vuelvo y me doy un chasco enorme, ¿no? Porque pienso esto, yo en algún momento he pensado que era bueno, pero en fin, la vida es así. Pero sí es cierto que El Rey recibe no es un libro en clave humorística, pero tiene un montón de elementos de humor. Y sí hay una constante en tu obra que es una vocación de no aburrir jamás, ¿no? De no aburrirme y yo creo que eso pues redunda... La verdad es que nunca he escrito pensando en el lector. A veces me preguntan, pero cuando escribes, ¿en quién piensas? ¿En ti mismo? ¿En un lector ideal? ¿En los que te van a comprar? ¿En la crítica? No. Y bueno, yo la verdad es que no pienso en nadie de esto, yo pienso en el libro. Yo creo que cada frase se ha de aguantar por su propio pie, que no hay que dejar una frase y darla por hecha, que no hay que poner un adjetivo que no tenga significado ni sea el apropiado, y si hay que pasarse 2 días buscándolo y leer el diccionario de sinónimos de cabo a rabo, hay que hacerlo. Y al final yo quiero que el libro me produzca satisfacción como libro, no porque ahí he contado no sé qué. Hay unos que cuando les preguntan esto dicen, no, mis fantasmas interiores. Yo no tengo fantasmas ni interiores, ni exteriores, ni de ningún tipo. Yo escribo libros porque me gusta escribir y me gusta la escritura. Y entonces, bueno, es un misterio cómo se conecta a través de unos signos en un papel, cómo lo que yo he imaginado se lo imagina otro a través de unos códigos, pero no solamente de unas letras y de unas palabras, sino de unos signos de admiración, de unas comillas, unos guiones, unas cosas que no significan nada. Y eso transporta, pero transporta de una manera muy poderosa, a veces más incluso que las imágenes cinematográficas. Y luego hay una cosa que me parece fascinante, que es que yo no sé lo que cada lector lee de mis libros. A veces alguno viene y dice, ya he entendido el libro este que decía no sé qué, y yo pienso, madre mía, nunca se me había ocurrido. Pero es verdad, porque si lo ha entendido es que ahí está, ¿no? Y dice, ya veo que esto es un duro ataque contra no sé quién. Y pero siempre digo que sí, porque si a él le ha servido, pues además si lo ha comprado sobre todo, si lo ha leído de prestado, no, pero si se lo ha comprado, que interprete lo que quiera. Bueno, El Rey recibe... Primera parte de una trilogía que puede tener 4 o 5 libros. Sí, leído, ¿no? sí, una trilogía flexible. Y es una trilogía que se llama Las 3 leyes del movimiento. Y yo te tengo que confesar que como buen hombre de letras tuve que consultar cuáles eran las 3 leyes del movimiento. La primera de las leyes es la inercia, ¿no? ¿Es la inercia una de las leyes que ha movido siempre a tus personajes? Sí. Se están quietos porque no tienen mucha iniciativa, pero si se ponen en movimiento no hay quien los pare. Y esa es la definición de la inercia.
no había pensado y sigo sin pensar que las tres partes de esta tetralogía vayan a seguir las tres leyes del movimiento, que ahora mismo si me las preguntas no te las sabría decir. La verdad es que me hizo gracia la alusión, porque claro, hay mucho de la época franquista y del posfranquismo y entonces las leyes del movimiento eran una cosa que estaba muy presente porque era nuestra Constitución, pero nadie había leído nunca ninguna, no conocía a nadie que supiera qué decían. No sé cuáles eran los principios orgánicos de no sé qué, una cosa que nadie, pero ahí estaban, y eran las leyes del movimiento, aquello era formidable, las leyes del movimiento. Y entonces me gustaba estas tres leyes, la inercia, la no sé qué y la no sé qué, y al mismo tiempo pues las leyes fundamentales del movimiento. Y sé que es una pregunta muy hortera, preguntar qué parte de ti hay en un libro, pero bueno, como tenía vocación de memorias y he leído varias entrevistas en las que todo el mundo insiste, bueno, Rufo nace en la misma fecha, recorre los mismos escenarios. Y luego me sorprendió algo que fue, documentándome un poco, veo una entrevista tuya de 1979, una de las primeras en televisión, en blanco y negro, y decías, siempre he sido una persona relativamente poco activa y las cosas que me han pasado me han pesado pasar de mí, como los personajes de mi novela. Nunca he sido un aventurero, ¿no? Bueno, ahora ya dudo de esto porque el hecho de haber vivido ya es una aventura y cuando pienso en las cosas que he hecho, pues pienso, bueno, he hecho muchas cosas, he visto muchas cosas, he tenido mucha suerte, he tenido la suerte de estar en primera fila en muchos espectáculos. Nunca en el escenario, pero sí en primera fila, que es algo. Muchos se han quedado fuera del recinto. Y este personaje, pues ya no sé muy bien si tiene mucho de mí o poco de mí. Yo quise que fuera un ente autónomo, como Televisión Española. Ente autónomo es una de las cosas que más me han gustado siempre. Ente autónomo. Pues que fuera un ente autónomo, pero que fuera como mi hermano gemelo, que fuera por los mismos sitios en la misma época, pero que no le pasaran las cosas que me han pasado a mí. Yo creo que se parece mucho a mí en sus reflexiones y en su forma en su mirada, pero no en cambio ni en las cosas que hace, que no tienen nada que ver. O sea, hay quien ha intentado identificar esto es esto y como pero no hay nada de eso. Ni los personajes secundarios son personas que hayan tenido relación conmigo, que he tenido otras relaciones, no estas. Ahora, en buena parte, pues sí, si yo me fui el año tal a vivir a Nueva York y también, pues es mucha coincidencia. Pero es una coincidencia que no quisiera que afectara al pobre personaje, ¿no? Que no se crean que es un mandado, que no, que él hace su vida. A mí hay una cosa que me ha gustado mucho de la novela y es que, bueno, aun tratando tiempos pretéritos, con la ventaja de haberlos vivido hace tiempo, en ningún momento parece que el narrador Rufo esté enjuiciando el pasado, ¿no? Está más describiéndolo, ¿no? Sí, bueno, esta era mi intención en todo momento. Y por eso no quise escribir unas memorias. Cuando uno escribe unas memorias, las escribe desde el presente y cuenta lo que pasó, pero sabiendo qué es lo que pasó. Y en cambio, en una novela uno cuenta lo que pasa en este momento. No solo en este momento, sino en el momento en que cada uno lo lee. Y quería que él viviera lo que pasó y lo que yo ya sé que
sin saber cómo va a continuar la historia, ¿no? O sea, él llega a Nueva York, por ejemplo, y se encuentra con que Nixon está en apuros porque ahí está el caso Watergate y dicen, a lo mejor tiene que dimitir. Y dicen, yo esto no me lo puedo creer, ¿cómo van a hacer dimitir a un presidente? Él no sabe. Ahora yo ya sé que dimitió. Y él lo sabrá en el segundo volumen si sale, pero todavía está con la boca abierta viendo cómo dos periodistas se cargan al presidente de los Estados Unidos. Y eso a mí me parece más interesante que la historia, el darse cuenta en ese momento de lo que es la prensa en un país con libertad de expresión, el poder real de la prensa. Son dos periodistas que van dos periodistas de baja categoría, que van a un juicio absurdo donde hay 4 personas y 2 que han pringado allí y ven aquello y a partir de ahí cambian la historia de su país, ¿no? A mí esto me parece algo muy impresionante. Y yo lo viví pues también pensando, bueno, esto no será nada, ¿no? Como el presidente. Y no, al final recuerdo la imagen de señores, presento mi dimisión de Nixon y eso es lo que yo quería contar, el momento. La historia está muy contada y la sabe todo el mundo, ¿no? Cómo acabará la guerra de Vietnam, qué pasará en España, se morirá Franco algún día, estas cosas que todos nos preguntábamos. Pero no hay cierta vocación en la novela, haciendo este ejercicio en el contexto que estamos ahora en el Estado español y de cómo se está leyendo la historia, de recoger un poco las virtudes y los errores de esa época, pero tal y como se produjeron. Es decir, no estar continuamente juzgando. Sí, y no hacer proyecciones también es una cosa que he procurado. En realidad era difícil porque a veces hay quien me dice, bueno, esto ahora se refiere a lo que está pasando en estos momentos y bueno, no lo es porque este libro lleva mucho tiempo. Lo empecé a escribir hace unos cuantos años, incluso yo creo que antes del premio Cervantes. Muchos me preguntan si este es el libro resultante del premio, enfrentado a la responsabilidad del premio, me puse a escribir ya hacía tiempo que lo venía escribiendo con un trotecillo, no quería que fuera un libro de muy lenta elaboración, incluso lo interrumpí un par de veces para escribir otras cosas. Una de las novelas estas de humor la empecé y la acabé en una pausa de esta novela, el panfleto sobre Cataluña también, incluso lo que escribí para el Cervantes, aquello de la historia sagrada también, o sea que ha habido por lo menos 3 publicaciones posteriores al inicio de... O sea que yo no sé el segundo cuándo saldrá, si voy a este ritmo. No, pero ahora ya una vez empezado, no quiero asustar sobre todo a mis editores que me dicen, no digas que no va a salir el segundo y estas cosas que dices a veces. No, el segundo saldrá muy pronto y por lo menos esa es mi intención. Pero decías, más que la transición, quería poner en valor todos los pequeños pasos que se hicieron posibles. Esto en una entrevista reciente. Sí tienes la sensación de que las nuevas generaciones, la mía o la que me sucede, somos un poco injustos con esa época, la lectura que hacemos de la época. Siempre estamos diciendo, bueno, esto es algo que trajo la transición, ¿no? Que estamos como volviendo ahí. Bueno, es verdad que sí, es natural que se esté revisando el pasado y es natural que se revise siempre de una manera crítica. Sería muy triste que una generación posterior dijera qué bien lo hicieron todos, qué contentos estamos de la herencia que nos habéis dejado.
es natural que haya esta. También es natural que los errores que se cometieron, los errores y las deficiencias del momento ahora tengan unas consecuencias que haga pensar, caramba, que cuando era momento de solucionar esto no se hizo. Pero los que recordamos las perspectivas que había y lo que sucedió y la tensión ambiental, todo aquello, yo personalmente le doy una nota alta. En fin, no matrícula de honor, porque eso era muy difícil que saliera tan bien, pero era muy fácil que saliera mucho peor. Así que yo creo que se hizo, pues, y que de resultas de aquello hemos vivido una larga época de un relativo bienestar comparativo. Nunca en España había habido tantos años seguidos de relativa, pero relativa libertad, garantías, etcétera, ¿no? Quizá es un momento ahora de que, bueno, pero eso lo tienen que hacer las nuevas generaciones, con reproches no se va a ninguna parte. Lo comentaba, escuchándote ahora, estaba recordando que Primo Levi decía que una de las preguntas más recurrentes que le hacían en los institutos cuando iba a contar a los jóvenes italianos, bueno, lo que había sido la experiencia de Auschwitz, era a ver por qué no se había escapado. Y él decía que se había perdido realmente por culpa probablemente de las películas de acción y las películas de acción que habían hecho los malos los nazis, pero era un malo contra el que luchabas de una manera espectacular, y que se había perdido un poco la noción de lo que realmente eran las posibilidades de una persona que estaba viviendo ahí. Y un poco la pregunta iba también por ahí, ¿no? Esa idea de que quizá los jóvenes tienen el contexto actual y juzgan el pasado desde el contexto actual. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha gustado mucho de tu libro era cuando vas introduciendo determinados momentos históricos que acontecieron en la época, por ejemplo, el movimiento gay, y una serie de personajes que rodean a Rufo dicen unas auténticas barbaridades que a un lector hoy en día le suenan como tales, pero en el momento eran argumentos que se ponían encima de la mesa, ¿no? Y hay un momento que incluso pones un personaje real, ¿no? Dices que Robert Graves afirmaba que las inclinaciones eróticas en los niños venían determinadas por la alimentación, ¿no? Sí. Yo leí un artículo en el que decía que los niños ahora bebían demasiada leche y eso hacía que aumentaran los casos de homosexualidad. Bueno, Robert Graves decía muchos disparates y en cambio también decía cosas estupendas, pero es verdad que había momentos en los que estas cosas parecían naturales. Escribiendo este libro, aunque está basado en mis recuerdos y he procurado no corregir incluso algunos errores, porque yo creo que la memoria pues a veces se va por caminos equivocados, pero que eso tiene su valor y no. Pero algunas veces he vuelto pues para recordar y leyendo cosas de ese momento me he dado cuenta de lo tremendo que es el cambio que se ha producido. Por ejemplo, el movimiento feminista de los años 70 en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, también en Los Ángeles, en Chicago, en fin, era un movimiento muy... venía de muy antiguo, las suffragettes, pero ese momento en fin, era distinto, era nuevo. Las mujeres querían ocupar un espacio en la sociedad y tenían unos portavoces muy potentes. Gloria Steinem y en fin, unos cuantos, Erika Jong, que eran personajes mediáticos y que hicieron, yo creo que, una labor muy positiva, porque realmente llevaron a las casas el problema en toda su dimensión.
Entonces encontré una entrevista de una revista progresista americana y seria, una entrevista muy larga con, me parece, Gloria Steinem o no me acuerdo quién, o una Betty Freeman, que había publicado un libro sobre el feminismo. Y leí esa entrevista que había leído en su momento y me había parecido una cosa. La volví a leer ahora. El periódico más carca del pueblo, más carca de esto, no haría las preguntas que en ese momento hacía un periodista liberal americano. Y eso me causó una gran impresión, porque pensé, madre mía, ¿no?, las cosas que le preguntan. Y lo mismo pasaba con el movimiento gay. A veces pues, uno salía, explica, y entonces le preguntaban unas cosas que en estos momentos no preguntaría a nadie, ni siquiera el máximo opositor porque ya la cosa ha sido asumida y aceptada, pero en ese momento no, y se estaba produciendo el cambio ahí, cada día en el programa de televisión, en el programa serio y en el programa frívolo, y a veces más en el programa frívolo, porque es donde estaba creándose una atmósfera total que a mí me pareció que eso no se podía dejar. Y ahora, claro, la facilidad para recuperar estos momentos hace imperdonable, ¿no? He vuelto a ver los programas de televisión que veía entonces en YouTube, mal, pero los he vuelto a ver, cosa que antes era impensable, ¿no? Había que ir a unos archivos y ahora pues en casa, venga, a ver, ¿qué pasó tal día? Pum, ahí sale la... Y es muy interesante. Por eso me llevó más a querer contar eso, más que para juzgar el presente, para juzgar el pasado, ¿no? Me decía, bueno, hemos sido así, venimos de ahí y ahora no sé qué pasa, pues con muchas cosas muy complicadas, pero bueno, pasito a paso hay que ver cómo se hace la historia, ¿no? ¿Hasta qué punto te ha tentado la nostalgia entendida casi como una enfermedad, ¿no? Cuando Rufo recorre escenarios de tu juventud, ¿no? Sí, a veces, claro, cuando tocas el pasado, pues es como cuando tocas ortigas, te salen muchos sarpullidos. He procurado que no hubiera nostalgia, pero claro, volver a los recuerdos de Nueva York, de la Barcelona, de mi juventud, de todos estos... los amigos, pero y yo creo que hay muy poca emoción deliberadamente en las actitudes del personaje, que más bien lo que va es desprendiéndose que es una cosa que he hecho yo siempre. Siempre me he estado yendo de los sitios y me he estado quitando de encima, no sé por qué. No porque me pareciera mal, sino porque hay un momento que él ve que su madre saca de un armario las figuritas para hacer y dice, no, otra vez no. Otra vez los pastorcitos y la bandera y el que se le ha perdido siempre la caña de pescar y todo aquello, eso no lo quiero ver más. Y entonces hace las maletas y se va, ¿no? Yo creo que esta es la actitud tiene poca nostalgia, aunque puedo sentir nostalgia de no tener nostalgia, porque la psicología es muy complicada. Pero vaya, yo no quiero creer que es un libro de qué tiempo tan feliz. Porque no lo fue. Ninguno lo es. Yo lo pasé bien, pero haciendo balance pienso que qué tiempo más estupendo viví, qué cosas más fantásticas, pero día a día pues la vida es dura. Hay un personaje muy interesante en la relación con Rufo Batalla, que es su padre, que le recomienda no destacar bajo ningún concepto porque es alguien al que se le ha purgado en la guerra civil y dice que tras la guerra civil
Se castigó a la gente que había tenido relevancia para bien o para mal, ¿no? Y es un consejo casi generacional que recibís, ¿no? Cuidado, no destaquéis, ¿no? Tened cuidado, ¿no? Sí, bueno, con eso viví yo y me crié con por todas partes, porque claro, en Barcelona había habido primero una época muy violenta cuando los anarquistas se hicieron que sacaban a la gente y le daban el paseo en las cunetas de tal, porque este debe ser muy rico porque tiene un coche, estas cosas, ¿no? Posiblemente había algo más, pero la idea que quedó, y conozco casos de gente, bueno, pues que así por denuncias, por cosas, acabaron muy mal. Y luego vinieron los otros y los que habían hecho eso y otros que no habían hecho nada, pero que habían pronunciado discursos o habían sido no sé qué, acabaron de la misma manera. Y entonces, ahora a mí siempre me decían, tú sobre todo no llames la atención. Si preguntan, ¿quién sabe leer? Tú no levantes la mano, que la levante otro, porque igual aquí acaba mal. Y eso hice yo pues durante mucho tiempo hasta que me cansé, pero era el miedo. Nosotros nacimos con el biberón que nos daban era de miedo. De miedo por un lado y por el otro, y el cuchicheo, ¿no? Hay que parece que va a salir de la cárcel, no sé qué, el exilio, claro, el tremendo exilio de los catalanes, el silencio, ¿no? que quedó. Y esa era la época, y entonces, pues sí, yo recuerdo que, sobre todo al entrar en la universidad, mi padre me dijo, sobre todo, tú procura probar, pero no vayas a por nota, y sobre todo no te metas en ningún lío, no quieras ser delegado de curso y estas cosas, esto ni en sueños. Y bueno, pues al final acabé delegado de curso porque uno se independiza. Quizá eso nos hizo reaccionar, ¿no? Quizá una buena cosa es que te metan mucho miedo en la cabeza para que te vuelvas un chulo, pero la verdad es que sí, fue una generación marcada por el miedo. Bueno, corrígeme si me equivoco. Rulfo tiene durante toda la novela una actitud bastante pausada. Hay un personaje con el que sí choca más, que es Yves, el francés, un poco por celos, ¿no? Pero también hay una crítica dura al arte contemporáneo, a la música contemporánea, con el Farting en Blanc. Luego dice del arte contemporáneo, visité galerías y talleres y asistí a performance. En la mayoría de los casos quedé doblemente decepcionado. Todo lo que veía, como mucho, me parecía una idea, buena o mala, pero que se agotaba una vez expuesta. No había imaginación ni desarrollo, o yo no había entendido nada. Es una imagen del arte contemporáneo como una ocurrencia, ¿no? Sí, creo que debería corregir. Quizá para eso tengo el segundo volumen y el tercero, para replantearme las cosas. No, y además es natural que una actitud luego con los años se revise. Yo llegué a Nueva York en un momento sumamente interesante del arte contemporáneo. Las vanguardias llevaban ya muchísimo tiempo, ya eran clásicos, ¿no? Pero en ese momento había pues un movimiento muy potente, muy activo, todavía embrionario, pero que dentro de poco le iba a quitar el protagonismo a París y a Europa, y se lo iba a llevar todo a Nueva York. Y la figura era pues Andy Warhol, que era había conseguido ser una figura mediática, en fin, porque lo que proponía era fácil, en fin, y yo pensé, bueno, pues tengo porque siempre he sido, como Rolfo Batalla, apático, pero curioso.
Y bueno, pues empecé a ir a las exposiciones que hacía Yoko Ono, por ejemplo, en aquella época, y me aburría como un perro. Yo notaba que estaba viendo allí el arte, pero pensaba, yo voy a un museo y lo que veo me gusta, o no me gusta, pero ya sé lo que estoy viendo. Y aquí es que esto no va a ninguna parte. Y había uno que, recuerdo una acción que se hizo famosa, que estaba el público y llegaba uno, se sentaba y se ponía y se quitaba un sombrero durante un rato y luego se iba. Y entonces esto tenía un significado. El arte es, bueno, lo de Duchamp, en el momento en que una cosa sucede en un escenario ante un público, eso es arte. Y para demostrar que la mínima expresión de acción es arte, pues este hombre se ponía y se quitaba un sombrero. Yo pensaba, esto está muy bien, la idea me parece estupenda, pero yo me quiero ir a casa porque estoy harto de ver a este señor ponerse y quitarse el sombrero. O uno que tocaba el piano una sola tecla, pim, 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 y así era destrucción del arte burgués. Y yo pensaba, madre mía, qué época me ha tocado vivir, ¿no? Qué suerte tenían los que iban allí y estrenaba una ópera Mozart. Es verdad que al mismo tiempo había cosas muy interesantes, muy divertidas, pero lo que era la vanguardia intelectual, que luego Tom Wolfe reflejó en un libro, ya no me acuerdo cómo se llama, que es el arte escrito, no sé qué, decía que el arte, si no te lo explican... La palabra pintada, ¿no? La palabra pintada, sí. Decía, la pintura antes la veías y, bueno, pues veías lo que veías y ahora si no te explican lo que es eso, es un cuadro en blanco, que no era nuevo. El cuadro en blanco, un cuadro en blanco, es del año, me parece, 23. O sea, es muy antiguo esto, ¿no? Y otro era el mismo cuadro, pero rajado con una cuchilla. Y uno decía, hombre, sí, ya lo entiendo, ¿eh? Pero caramba. Y entonces, este personaje, que es mucho más dinámico, porque hace una performance y él dice, esto es una idiotez y yo estoy harto y este tío es un majadero. Pero al mismo tiempo, él es un hijo de su tiempo y yo soy un recogedor de antigüedades, ¿no? Y está en esta disyuntiva, que era la disyuntiva que teníamos, sinceramente, los que decían, bueno, esto a mí no me gusta nada, porque a mí lo que me gusta es ir al museo y me gusta ir a oír un concierto de Beethoven y de Mahler, pero no soy un hijo de mi tiempo, no estoy a las barricadas. Bueno, y ahí todos llevábamos una empanada, ¿no? Quizá era esa la expresión de nuestro tiempo, no era ni el arte antiguo ni el arte moderno, sino la empanada que se creaba con las dos cosas. Y eso quería contar. Hay una expresión que te he oído, bueno, una cuestión que te he oído decir que me gustó mucho, es que tú te sientes muy cómodo siendo un extranjero y Rufo es completamente un extranjero, ¿no? Está, por ahora, lo que va a desarrollar la historia está entre dos tierras. No está cómodo ni en un sitio ni en el otro, ¿no? Yo pensaba en una cierta actitud cuando somos más jóvenes y más impulsivos tendemos a admirar a la gente que tiene las ideas muy claras, a la gente que no duda, que es pura acción, ¿no? Y yo creo que con el tiempo, con la experiencia de vida, te vas dando cuenta que mantener una cierta distancia también es una postura política, y que esa actitud de tomar una cierta distancia, de quedarte un poco al margen, también es una actitud política. Yo no quiero sacar el tema del proceso porque es muy aburrido. Yo a mis amigos catalanes les digo, bienvenidos a Euskadi. Cuando me dicen, esto está terrible, les digo, bienvenidos a Euskadi. Pero aquí lo hemos vivido y yo creo que una de las claves de la superación del conflicto aquí, bueno, no está superado, pero no estamos por lo menos tan enquistados en estos momentos, fue el aburrimiento. O sea,
a todos los vascos nos causaba un profundo aburrimiento. Y en ese sentido, ese punto de extranjería es una actitud también pues, política y vital, ¿no? Sí, claro, yo vivía en una tremenda contradicción. Cuando digo yo, digo los que vivimos esos años, esa generación, que era estar entre el miedo y el no digas nada y mantente encallado, pero al mismo tiempo la autoridad paterna. Esto es así porque lo digo yo. Y luego, pues claro, la educación. Yo, como la mayoría, me eduqué en un colegio religioso. Y aquello, pues, iba a misa en todos los sentidos del término. Y el que no, pues, mal, pecado, toma, pan, malos tratos, tocamientos, pero violentos. Los curas en aquella época tocaban a los niños, pero con un palo. Y entonces, bueno, por un lado, no destaques, y por otro lado, esto es así porque yo lo digo. Y la letra con sangre entra. Y entonces teníamos esta doble rebeldía. A mí no me hacen callar. Y por otra parte, no me venga con verdades absolutas porque ya no me creo nada. Porque el teorema de Pitágoras, bueno, está bien, pero el teorema de Pitágoras aplicado a todo, no. Lo que queríamos demostrar. Eso, y entonces yo creo que salimos todos un poco diciendo, bueno, vale. Me he pasado toda mi infancia y buena parte de mi adolescencia diciendo amén. Amén, amén. Y ahora ya pues no me creo nada, la verdad, y lo veo todo con mucha distancia. Y quizá eso marcó para bien, pero para mal también a mi generación. Yo siempre he sido muy escéptico, por ejemplo, y muy poco... Y ahora, pues, antes has mencionado el proceso. Una de las cosas que a mí me sorprende del proceso es el entusiasmo con el que la gente se toma las cosas y la fe que tienen. Hemos de conseguir esto porque esto es estupendo. Yo pienso, uy. A mí una cosa que ya me da la impresión de que me van a vender una moto enseguida, ¿no? Y esta, pues, moto con sidecar. Así que no sé, yo siempre he tenido esta actitud que le he contagiado a este personaje. Y ahora, si me permite, si nos pongamos muy serios, hablamos un poquito de fútbol. Hombre, eso es mi especialidad. ¿Cómo nos hicisteis esto con Valverde, de llevaros a Valverde? ¿Estáis tratando bien? Sí, a traición. Lo queremos mucho y os lo cuidamos. Pero yo creo que a mí siempre me parecen mal estas cosas, ¿no? Que cuando uno está haciendo bien, viene otro y en el fútbol pasan unas cosas tremendas, ¿no? Te roban jugadores, te roban entrenadores. Nosotros, sí, no, pero bueno, también al Barça le han pasado cosas así, ¿no? Y da dolor porque uno invierte mucho cariño, todo el cariño que no he invertido en las ideas, en las escuelas artísticas, y lo he puesto en el fútbol, que el fútbol no engaña. No engaña porque es exactamente lo que es. Es una de las pocas cosas que me han dado satisfacciones sin matices y disgustos, pero yo sabía exactamente dónde estaba. Y hay dos cosas que le agradezco mucho al fútbol, que es que me proporciona entusiasmos y furias perfectamente controlados, que no confundo ni con la patria ni con el cielo y la tierra, y que te da entrada en todas partes. Tú entiendes un poquito de fútbol y vas por el mundo y tienes amigos, pero amigos de pelea, de venga, no sé qué, pues a ver, la próxima ronda la pago yo y te vas a enterar y con eso ya
pero en cualquier punto de África, de Oceanía, uno habla de fútbol y ya enseguida se ha hecho con la situación. Son dos cosas magníficas, lo esencial y lo transversal del fútbol. Bueno, pero el sábado ¿qué vamos a hacer? Porque jugamos allí. El sábado sí. Hombre, yo no quiero decir nada, Luego el domingo hablamos. Bueno, venderemos cara a nuestra piel. Lo vamos a dejar aquí. Os pido un aplauso fuerte para Eduardo Mendoza. Hombre, gracias. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Y bueno, vas a firmar libros, ¿no? ¿Verdad? Si Dios no lo remedia y alguien quiere, pues estoy a su disposición. Bueno, pues a vuestra disposición. Gracias.